Hola, les saluda Carlos Mario Navarro, contador público y especialista en gerencia financiera de la Universidad de la Costa CUC de Barranquilla. Y hoy conversaremos acerca del comportamiento agregado de la economía de Panamá, destacando los indicadores clave y su evolución más reciente. A través de esta presentación exploraremos cómo ha cambiado la economía panameña entre los años 2023 y 2024, utilizando datos oficiales del INEC, el MEF, el Banco Mundial, entre otras fuentes confiables. Iniciaremos con una visión general y luego abordaremos áreas específicas como el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la política fiscal y otros elementos fundamentales para comprender el entorno económico actual de Panamá. La confiabilidad de estas instituciones nos permite tener una visión objetiva y precisa de la realidad económica del país. Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, es la principal fuente de datos estadísticos oficiales de Panamá. Proporciona información crucial como el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, estadísticas laborales y demográficas. Su rol es fundamental para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, puesto que publica informes trimestrales y anuales sobre el comportamiento económico de la nación. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, es el encargado de formular la política fiscal del Estado panameño. Publica informes periódicos sobre el presupuesto nacional, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, así como las proyecciones económicas oficiales. Este ministerio ha sido clave en el control del déficit fiscal en años recientes y su visión macroeconómica guía el rumbo financiero del país. Por su parte, el Banco Mundial aporta un análisis externo e independiente del desempeño económico de Panamá. Permite comparar tal desempeño con el de otros países de América Latina y el Caribe, identificando fortalezas y debilidades. Evalúa de igual manera la sostenibilidad de crecimiento y otros aspectos como la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, en 2023 destacó el crecimiento post-pandemia y advirtió lo que podía suceder si se realizaba el cierre de la mina de cobre. Según su último informe, Panamá sigue destacando como una de las economías de mayor crecimiento en la región, aunque enfrenta desafíos estructurales en términos de desigualdad y empleo informal. El Producto Interno Bruto, o PIB, representa el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. Es el indicador más utilizado para medir el tamaño y el crecimiento de una economía. Un aumento del PIB se interpreta generalmente como un signo de expansión económica, mientras que una caída refleja una contracción o recesión. Con respecto al PIB anual, en el año 2023, Panamá cerró el año con un crecimiento del 7,6% de su Producto Interno Bruto, según el INEC. Para el 2024, el crecimiento fue de 2,9%, lo que muestra una desaceleración moderada, pero mantiene un ritmo saludable. Esta desaceleración responde a factores como menor actividad en la construcción, aunque sectores como el comercio, transporte y logística siguen siendo un sólido motor de la economía. Para entender el PIB en profundidad, es importante familiarizarse con estos conceptos. Crecimiento económico, que refleja la expansión real de la producción. Sectores productivos como el comercio, la construcción, el canal y los servicios financieros. Inversión pública y privada, el consumo de los hogares, el gasto público y las exportaciones netas, que determinan la demanda agregada. Estos componentes nos ayudan a interpretar los cambios en el PIB con mayor claridad. Acá compararemos el crecimiento del PIB de Panamá con el promedio de América Latina. Mientras la región creció 2,1% en 2023, Panamá lo hizo en un 7,6%, liderando la expansión regional. En 2024 la proyección regional es de 2,2%, mientras Panamá, aunque desacelerando, mantiene una proyección de 2,9% según datos del Banco Mundial, lo cual refleja la resiliencia de la economía panameña, impulsada por el comercio exterior, el canal y los servicios. Si comparamos la diferencia en el crecimiento económico, se puede afirmar que Panamá se ha consolidado como un hub logístico y financiero, gracias a su posición geográfica estratégica. Los factores de crecimiento que más beneficio aportan son la conectividad internacional, la dolarización y la inversión extranjera. Sin embargo, también se debe trabajar en la mejora de la infraestructura social y reducir la desigualdad para que el crecimiento sea más integral. Ahora hablemos acerca del Producto Nacional Bruto, o PNB. Se calcula sumándole al PIB los ingresos netos del exterior, es decir, los ingresos de los panameños
en el exterior, menos los ingresos generados por residentes extranjeros en la nación. En Panamá, dado el rol del capital extranjero y las empresas multinacionales, el PNB suele ser inferior al PIB, reflejando que una parte del ingreso generado se transfiere al exterior. La inflación, por su parte, es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Es un fenómeno que reduce el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Afecta sobre todo los bienes esenciales como alimento y transporte. En Panamá, por estar dolarizado, la inflación es importada del exterior, especialmente por productos de consumo masivo. Por eso, monitorear el índice de precios del consumidor es esencial para evaluar la estabilidad económica. En esta lámina observamos la evolución del IPC anual, índice de precios del consumidor. En 2023, la inflación acumulada fue del 1,5%, de lo que podemos decir que es una cifra moderada. En 2024, se registra una inflación del 0,7%, mostrando una ligera desaceleración. Este comportamiento se debe a la estabilización de los precios internacionales del petróleo y la mejora en las cadenas logísticas. Panamá continúa entre los países con menor inflación de la región. Al hablar de inflación, debemos considerar términos clave. El IPC, que mide la variación promedio de la canasta de bienes. La canasta básica, que refleja los productos más consumidos por las familias. El poder adquisitivo, que se ve afectado cuando los precios aumentan más que los ingresos. El costo de vida, que varía según región y nivel socioeconómico. Comprender estos elementos es clave para políticas de subsidio o ajustes salariales. En esta lámina vamos a observar cuál ha sido la variación de la inflación mensual más reciente. Estamos hablando de los primeros 3 meses de 2025. Las tasas fueron en enero de 0,3, en febrero de 0,4, en marzo de 0,1. Esta baja inflación beneficia el consumo, aunque también puede reflejar debilidad en la demanda interna. Para entender la inflación, debemos considerar sus causas. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y refleja la tendencia general de los precios. Demanda. Cuando hay mucho dinero circulando y pocos bienes, los precios suben. Costos. Si suben los precios de insumos importados, también lo hacen los productos finales. En Panamá, debido a la dolarización, no se puede utilizar política monetaria para controlarla, por lo que se depende de factores externos. Las expectativas inflacionarias son bajas y Panamá se beneficia también, como habíamos mencionado, de la dolarización y el precio bajo de los combustibles, lo que estabiliza aún más los precios. Ahora bien, vamos a analizar el desempleo. La tasa de desempleo mide el porcentaje de la población económicamente activa que busca trabajo y no lo consigue. Es un indicador fundamental del bienestar económico y social. Afecta directamente el ingreso familiar, el consumo y la estabilidad social. En países como Panamá, con alto nivel de informalidad, la tasa de desempleo se debe analizar junto con otros indicadores laborales. Ahora vamos a mirar la evolución que ha tenido el desempeño de la tasa de desempleo en esta nación. En el año 2023, la tasa de desempleo fue del 7,4% y se puede notar que hubo una mejora con respecto al 9,9% que se presentó en el año 2022. Para el 2024, la tasa fue del 6,7%, según los datos revelados por la encuesta del mercado laboral del INEC. Esta caída es positiva, aunque persisten desafíos, especialmente en empleo juvenil y en los sectores rurales. Pero esta mejora se atribuye al repunte que hubo en sectores como servicios y la construcción. En este análisis de estos indicadores de desempleo y del mercado laboral, es importante diferenciar entre la población activa, que es la que está disponible para trabajar, la tasa de participación laboral, que mide cuántos están efectivamente trabajando o buscando empleo, el empleo formal por contrato y protección legal frente al informal, sin derechos laborales. También es importante considerar el subempleo. Estos conceptos son útiles al diseñar mejores políticas públicas para generar empleo de calidad. Cabe mencionar que Panamá enfrenta grandes retos en el tema de empleo. Uno de los grandes retos es el desempleo juvenil, que supera el 25%. Además, existe el problema del desempleo de larga duración, lo cual afecta a la reinserción laboral. Y la informabilidad no se queda atrás.
puesto que supera el 49%. La falta de capacitación también es otro factor a solucionar. Si bien existen algunos programas como Capacítate y Aprender Haciendo, estos son percibidos por la población como insuficientes según los datos del INEC. Cuando hablamos del mercado laboral, es importante comprender ciertos términos que nos permiten entender el contexto de lo que es el empleo de calidad, como lo son derechos laborales, que son fundamentales para asegurar las condiciones dignas de los empleados. El salario mínimo, que es una herramienta, un punto de referencia para que haya equidad en el mercado. La seguridad social, que es sostenida por aportes tripartitos. La productividad laboral, que es clave para la mejora de los salarios reales. El diálogo social, el cual promueve acuerdos entre empleadores, trabajadores y el gobierno. Estos conceptos son claves para poder atacar los índices de desempleo y establecer políticas que contribuyan con la formalización del empleo digno en Panamá. Es de suprema importancia entender cuál es el rol del gobierno en la economía panameña. Es por ello que en esta sesión hablaremos sobre la política económica y fiscal de Panamá, que es fundamental para comprender cómo el Estado interviene para mantener la estabilidad, reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento. En 2024, el gobierno panameño enfrentó grandes desafíos en términos de sostenibilidad fiscal. El déficit fiscal fue de 3,9% del PIB, lo que representa una mejora leve respecto a lo registrado en 2023, que fue del 4,3%. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta reducción ha sido posible gracias al control más estricto de gasto y al incremento de los ingresos tributarios. Es importante mencionar que tal control es útil para promover la inversión pública productiva, mantener la disciplina en el gasto corriente y asegurar el cumplimiento límite del déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Bueno, resulta importante conocer algunos conceptos claves para familiarizarnos con la política fiscal panameña. Estas son palabras clave que debemos recordar al hablar de la política fiscal de este país caribeño, como lo son el déficit fiscal, que representa la diferencia negativa entre ingresos y gastos del Estado. El superávit fiscal, que ocurre cuando los ingresos superan a los gastos, aunque pues este no ha sido el caso más reciente en Panamá. Gasto público, incluye inversiones de infraestructura, salud, educación y otros servicios, los cuales son útiles para el crecimiento y desarrollo de la nación. Inversión pública, esta ha sido clave para dinamizar la economía, especialmente con proyectos como la línea 3 del metro. Política tributaria, se ha orientado hacia una mayor eficiencia sin crear nuevas figuras impositivas, fortaleciendo la fiscalización. Bueno, hablemos de la política monetaria. Y si bien Panamá cuenta con el Banco Nacional, debemos decir que Panamá tiene una característica monetaria única. Es decir, su economía está dolarizada desde el año 1904. Esto significa que utiliza el dólar estadounidense como moneda de curso legal, junto con el balboa, que solo existe en forma de monedas. Como resultado de esto, Panamá no tiene un banco central, ni puede emitir moneda o aplicar una política monetaria independiente. Esto ofrece estabilidad frente a la inflación, pero limita la capacidad del gobierno para responder a choques económicos mediante ajustes en la tasa de interés o expansión monetaria. Este es un tema importante, sabemos la responsabilidad que tienen los bancos socialmente, porque manejan el ahorro de los ciudadanos de una nación. Entonces es importante hablar del rol de la superintendencia de bancos. Ante la ausencia de un banco central, la regulación del sistema financiero en Panamá está a cargo de la superintendencia de bancos. Esta entidad supervisa más de 60 bancos operativos en el país, tanto locales como internacionales. En 2024, el sistema bancario panameño se mantuvo sólido, con una cartera de crédito creciendo a 4,5% interanual y un índice de morosidad controlado inferior a 2,2%. En realidad son unos números bastante sólidos, muestra una estabilidad en cuanto a lo que el sistema financiero refiere. Bueno, Panamá representa algo muy importante para el comercio internacional.
por su posición geográfica estratégica, es súper importante en la reducción de los tiempos de traslados de mercancías. La comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que es posible a través del Canal de Panamá, juega un papel muy importante en lo que es el comercio internacional. Entonces podemos afirmar que Panamá ha apostado históricamente por una economía abierta, aprovechando dicha posición estratégica geográfica. El país mantiene acuerdos comerciales con más de 20 países, incluyendo tratados con Estados Unidos, la Unión Europea, México y Chile. También vale destacar que el comercio representa más del 80% del Producto Interno Bruto, incluyendo el Canal de Panamá. En estos datos que presentamos tabularmente, podemos observar la evolución de las exportaciones e importaciones de Panamá entre el año 2023 y 2024. Como se puede ver, en 2023 las exportaciones fueron de 897,9 millones de dólares, mientras que en 2024 crecieron a 964,3 millones de dólares, un aumento del 7%. Las importaciones, por otro lado, pasaron de 34.284,5 millones de dólares a 52.579,7 millones, con un aumento del 53%, un incremento bastante considerado. Esto mantiene un déficit comercial, pero muestra un repunte en la actividad exportadora gracias al aumento de la producción minera y agrícola. Es importante destacar, reconocer estos términos clave en cuanto a la política comercial panameña. En esta sesión vamos a destacar estos conceptos esenciales, como lo son la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. En Panamá suele ser negativa. Exportaciones son fuentes de divisa y empleo, están en expansión moderada. Importaciones son elevadas debido a la falta de producción local de muchos bienes. Aranceles. Panamá tiene un régimen relativamente abierto con bajos aranceles. Competitividad internacional. Es crucial mejorar la infraestructura logística y reducir los costos. Para cerrar, en cuanto a los temas que refieren de la economía panameña, es importante destacar que el mercado de valores panameño es pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento. La Superintendencia del Mercado de Valores vela por la transparencia y el cumplimiento normativo. En 2024 reportó menor emisión de bonos corporativos. Se ha notado un creciente interés por la inversión en fintech y en los ESG. Son inversiones de tipo ambiental, sociales y gubernamentales, por sus siglas en inglés, Environment, Social and Governance. Bueno, finalmente haremos un recuento de los aspectos más relevantes destacados en esta presentación, es decir, las conclusiones generales. En conclusión, la economía panameña mostró que en 2023, tras la pandemia, creció con fuerza, que en 2024 enfrentó retos por la caída en el sector minero y comercio exterior, que a su favor tiene que la inflación, por tener economía dolarizada, tiene niveles manejables, realmente bajos, que sus perspectivas dependen de la diversificación y políticas activas. Panamá tiene fortalezas claves como su ubicación, conectividad y solidez financiera, y debe aprovecharlas de manera sostenible. Esto será esencial para el crecimiento futuro, pero que también debe poner especial atención al desempleo y a la desigualdad social. Finalmente, espero que el recorrido por esta presentación haya sido para ustedes claro y además agradable, y que de alguna manera les haya ayudado a entender en qué consiste la dinámica económica de Panamá. Ya no me queda más que darles gracias por su atención y desearles que tengan muchos éxitos y bendiciones.